¿Qué tal, aventureros? ¿Cómo estáis? Llega otro nuevo episodio de Desafío Viajero y para el miércoles de hoy teníamos preparado pues a alguien muy especial, alguien que todos conocéis y yo creo que van a sobrar las presentaciones, porque otro de los míticos del misterio se pasa hoy por Desafío Viajero. Ya estuvo hace unos meses hablándonos de su anterior obra, pero la rueda sigue girando y esta vez tenemos en todas las librerías Inmaturi, que es el nuevo libro de Javier Pérez Campos, que está hoy, este ratito, con todos nosotros en Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Querido Javier Pérez Campos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Luis? Oye, encantadísimo de estar contigo. Es como una tradición ya de poner en marcha y casi un bautismo de buena suerte para el libro. Bueno, pues si este va igual de bien que el resto, bienvenido sea que en todas tus presentaciones tengas un huequecito para los amigos de Desafío Viajero, así que fantástico. Siempre es un placer, oye, además porque mis libros son muy viajeros también, son libros donde yo voy contando mis peripecias, mis aventuras y bueno, este canal es un lugar especial para la gente que quiere viajar, ¿no? Que quiere también compartir estas aventuras. Y yo a veces pienso que mis libros los escribo precisamente para eso, ¿no? Para no dejar caer en el olvido las cosas tan maravillosas que vivimos, las cosas tan maravillosas que nos pasan y que a veces incluso a nosotros nos costaría creer, ¿no? Que nos han pasado estas cosas. Por tanto, a veces parando el vehículo casi en el arcén y tomando notas, uno es como va haciendo estos trabajos que son un cuaderno de campo para viajeros. Todos los que te seguimos en Cuarto Milenio especialmente, ¿no? Y también en tus obras, sabemos que tú tienes un especial interés por aquello que, como diría Aldo, ¿no? Que se puede intuir, pero que la mayoría no vemos o nos cuesta mucho tener esa sensibilidad, esa antena, ¿no? Que tantas veces tenemos cerrada. Pero es verdad que tú eres una especie de arqueólogo del misterio, de lo paranormal, que vas rastreando capa por capa, tratando de desbrozar historias que pueden haber dejado un resquicio, no sé si en el éter o en la realidad, pero que está ahí y que luego lo reflejas en tus obras. ¿Algo así has hecho con Inmaturi? Sí, en el fondo es muy bonita la comparación, te la agradezco, porque el arqueólogo al final es el que saca la historia a la luz, ¿no? El que está sacando ahí, como dices, un poco de las capas de la historia. Y es un poco eso, ¿no? Inmaturi es la aventura de un periodista que se interesa por lo trascendente, que tiene sus dudas, pero que tiene inquietudes también, ¿no? Y quiere darles respuesta. Y es un viaje, por un lado, periodístico, donde yo voy visitando a los testigos que dicen haberse encontrado con el fantasma de un niño, porque hay que decir que Inmaturi es un libro temático sobre apariciones de niños fantasma, tanto en la antigüedad, es decir, yo hablo de la edad del bronce, de la antigua Roma, es decir, el miedo al fantasma del niño no es un miedo moderno, no es algo que nos venga de la actualidad, es algo que nos persigue prácticamente desde el nacimiento de la conciencia. Y eso era lo que yo quería contar en Inmaturi, ¿no? Por un lado, demostrar que el fantasma del niño nos ha aterrorizado desde los orígenes casi de la humanidad y por otro lado, quería responder a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo el fantasma del niño? Pues de todo eso va mi nuevo libro. Es curioso porque cuando tomamos tus anteriores obras, ¿no? Como Los Guardianes o Los Intrusos, es como que rápidamente sabemos de qué va o podemos intuir de qué va el tema, ¿no? Pero lo de Inmaturi, has elegido una palabra que en un principio, salvo que nos quedemos un ratito pensando, nos cuesta saber de qué puede ir el tema, ¿no? ¿Qué significa esto de Inmaturi? Pues fíjate, Inmaturi es el término que se daba en la antigua Roma a los que morían antes de tiempo, ¿no? A los niños. Y eso es lo que les hacía convertirse en cadáveres especialmente temidos. Había que protegerse de ellos, había que realizarles o someterles a una serie de ritos de anclaje para que el alma del niño, del Inmaturi, se quedara en la tierra, que la tierra te sea leve, ¿no? Aparecen algunas inscripciones funerarias de la antigua Roma que yo cuento en el libro, y de alguna manera eran los fantasmas más temidos. Los nigromantes de la antigua Roma, que eran capaces de convocar a los fantasmas de los niños, eran los más temidos, porque los niños eran los que volvían con mayor fiereza. Por tanto, me gustaba mucho el término Inmaturi, porque en el fondo el libro es eso, ¿no? Aquí aparece este Inmaturi con el niño en la portada, el subtítulo es Los Inocentes,
Es decir, sí que tiene cierta continuidad con los otros, los guardianes, los intrusos. Este iba a ser los inocentes, pero de pronto el término Inmaturi nos pareció que tenía mucha fuerza, porque además en el libro hay mucha terminología específica que lo que viene a demostrar es que a través de la ciencia y a través de la historia se puede estudiar el mundo de los fantasmas. Es decir, no buscamos solo darle una explicación trascendental o que tenga que ver con la fe o las creencias, si existe o no el fantasma, sino cómo la sociedad ha creído en ellos prácticamente desde los inicios, ¿no?, de la civilización. Y por eso el término Inmaturi es importante, el que moría antes de tiempo. Igual que en la antigua Grecia era el aoroi, muerto fuera de hora, ¿no?, que también era especialmente temido. Claro, tú efectivamente has sido objeto de una reciente paternidad, ¿no? Y me imagino que también eso ha hecho que remueva tu interés por este asunto de los niños fantasma, de los espíritus de infantes, ¿no? En realidad, ¿ha sido a raíz de tu paternidad que has empezado a interesarte por este tema? Pues mira, fue muy curioso, Luis, porque todo ha ido un poco de la mano, ¿no? Yo creo que las cosas nunca surgen de manera espontánea, ¿no? Ni hay una sola razón para explicar cómo se produce algo, ¿no? Este libro, en realidad a mí la idea del fantasma del niño siempre me había interesado por lo icónico, ¿no? Porque me parece que a nivel cultural, yo aquí, bueno, esta es mi biblioteca, ¿no? Y esta es la biblioteca donde está todo lo que me interesa. Y todo lo que me interesa, que está aquí, intento volcarlo a su vez en mis libros, ¿no? Mis libros son un compendio donde hay lugar para el arte, para la historia, la arqueología, el misterio, evidentemente, la antropología, la literatura. Y digamos que el fantasma del niño a nivel cultural siempre me había parecido muy interesante, ¿no? Hay ejemplos magníficos en la literatura, como Cementerio de Animales, de Stephen King, donde el hijo de un médico muere de manera repentina, inesperada, y al padre, que es médico científico, se le plantea un dilema, ¿no?, moral, que tiene que ver con intentar devolver la vida al niño. A nivel de cine, todos pensamos en las gemelas del Resplandor, en la niña que sale del pozo en The Ring, en el niño que tira la pelotita al final de la escalera. Hay buenos y grandes ejemplos, pero justo hace 3 años, efectivamente, nacen mis hijos, nacen Mario y Chloe, son mellizos, y nacen de manera muy prematura. En el libro yo cuento cómo es ese nacimiento y cómo hay una serie de señales. El día que tienen que venir, que se supone que no era el día que tendrían que venir, porque nacen 2 meses antes de tiempo, y pasan una serie de cosas, ¿no?, como muy curiosas, que yo recojo en el libro. Y bueno, pues lo que sucede es que, claro, nacen tan prematuros que nos vemos, mi mujer y yo, un mes en la UCI neonatal, pues pendientes, ¿no?, de la salud de estos pequeños, con esos médicos excelentes, ¿no?, que hay ahí, pero conviviendo con muchos papás que no tienen la suerte de nuestra, ¿no? Nosotros tenemos una enorme suerte, y es que los peques enseguida tiran para adelante y conseguimos salir de la UCI neonatal al cabo de un mes, más o menos. Un mes duro, pero muchos padres, bueno, pues allí vemos un poco el dolor, ¿no?, de lo que se produce cuando a lo que tú más quieres, ¿no?, lo más sagrado, que es algo que acaba de nacer, pues se complica, ¿no?, cuando la vida se complica. Y en ese momento, casualmente, cuando yo ya vuelvo a casa con mis pequeños, pues empiezo a recibir un montón de casos de personas que dicen haberse encontrado con niños fantasma. En mis libros siempre viene un correo electrónico al final, donde la gente me escribe y me cuenta sus historias. Yo trabajo en Cuarto Milenio y también a través de ahí empiezan a llegar temas de ese tipo y a derivármelos a mí. Y de pronto me veo investigando un montón de casos que tienen que ver con eso, ¿no? Por tanto, en casa, digamos, tengo a mis 2 pequeños que acaban de nacer y que me están enseñando una mirada nueva, una mirada de curiosidad por todo, el ver la vida como el milagro que es. Y por otro lado, pues tengo un montón de gente que se ha encontrado con niños también, pero fantasma, dicen, ¿no? Y ahí es cuando empieza mi viaje, ¿no? Porque me doy cuenta de que evidentemente mi manera de afrontar este misterio de los fantasmas infantiles ya no puede tener nada que ver con la óptica que yo tenía antes de ser padre. Claro. Leyendo Inmaturi, leyendo tu obra, Javi, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que es cómo separar el grano de la paja. Es decir, cuando se produce el fallecimiento de, pues, un bebé o un niño de pocos meses o de pocas semanas, claro, esto se puede generar un trauma tan grande en los padres que se produce en ocasiones ese efecto, ¿no?, de visiones de su bebé o visiones de su hijo. Entonces, claro,
tenemos por un lado ese efecto psicológico que vemos que está probado, que existe, que es un trauma, con otros casos que no se pueden explicar bajo esta vertiente, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir uno de otro? Bueno, en ocasiones es muy difícil, ¿no? Pero hay un bagaje ahí, hay un bagaje que algo tiene que ayudar y en mi caso, pues tiene que ver con todo lo que vas leyendo, con todo lo que te vas documentando, con todo lo que vas viviendo y es bonito porque en el libro yo cuento al final, hacia el final del libro cuento un caso que es precisamente de los primeros que investigué, ¿no? Que es una madre de Langreo que ha perdido a su niño de corta edad, que hacía poco tiempo que había muerto y ella me contaba, yo me desplacé allí, la entrevisté, que lo veía todavía, ¿no? Jugando en el pasillo, que correteaba, que incluso le escuchaba algunas noches. Y eso, evidentemente, te puede hacer pensar que esa mujer está viviendo algo extraño, pero hay una segunda hipótesis que yo mantengo también en el libro y que es la más evidente en un caso como este, tan traumático, y es eso que Oliver Sacks, el neurólogo famoso que murió hace unos años, denominó alucinaciones de duelo. Y es que cuando evidentemente el dolor tan terrible de una madre que pierde a su hijo es tal que no se puede desprender del todo. Yo cuento en el epílogo que a veces quizá el fantasma es algo que no dejamos ir del todo y que tiene más que ver con el dolor de los que nos quedamos aquí que con los que se marchan realmente. Pero eso no anula que haya también a su vez otros misterios que se puedan explicar de otra forma o que no se puedan explicar bajo el término de alucinación de duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando el testigo no tiene ningún vínculo emocional directo con la aparición, no la conoce de nada y sin embargo esa aparición sí le está dando información sobre el pasado remoto del lugar que el testigo no conocía, ¿no? O resulta que se ha encontrado la mujer, la testigo, con un niño que tiene la apariencia de un esclavo romano y resulta que la testigo no sabe que a pocos kilómetros de allí, de ese lugar, se había encontrado una tumba de un niño esclavo romano una década antes, ¿no? Entonces, en el libro de alguna manera yo voy mezclando los casos que son realmente misteriosos con otros que a veces se pueden explicar de alguna manera, porque en el fondo creo que es importante, ¿no? También contar cuando tú de alguna forma consigues explicar el misterio y eso es algo que aparece también en un capítulo dedicado al cementerio de la Almudena, sin revelar demasiado, ¿no? Pero donde yo vivo una noche muy intensa precisamente en la zona más antigua, que es el parvulario, lo primero que se abrió a mediados del siglo XIX, que es donde se enterró al primer niño, a Pedro Regalado, que aparece, bueno, pues su tumba todavía hoy se puede visitar, ¿no? Y es un pequeño de corta edad. Bueno, de hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de Inmaturi, que ya es algo que repites en tus anteriores obras, es el tema de los QRs, ¿no? Y es que prácticamente en casi todos los capítulos tenemos QRs que directamente escaneándolos nos lleva con vídeos o con audios relacionados con el capítulo, con la historia que nos estás contando y que son de verdad terroríficos algunos de ellos, ¿no? Mira, yo me acuerdo el año pasado, cuando estaba leyendo Intrusos, que también incluías estos QRs, además me lo leía por las noches, ¿no? Para Mayor Inri, que es de los libros, mira que me cuesta que un libro me dé miedo, pero hubo capítulos de ese libro, sobre todo añadiendo la experiencia de escanear el QR después de leerte el capítulo, que a mí me dejaban trastocado y echate a dormir después de eso, ¿no? O sea que es una experiencia que podemos repetir una vez más aquí. Y mira, yo ahora escuchándote, me venía a la cabeza, es que no me acuerdo realmente cómo era la historia, pero en Los Intrusos hace referencia a una experiencia, es un caso donde os acompaña Aldo, ¿no? Y como que, no sé si detrás de un armario o algo así, él nota o ve la presencia de un bebé, puede ser, no sé si te suena de qué te estoy hablando. Sí, es el Parador de Mérida, ¿no? Hay una Exacto. historia que tenía que ver con que muchos trabajadores afirmaban escuchar el llanto de un bebé dentro de un armario en la habitación 205, que es una habitación que habitualmente no se daba al público porque es un lugar donde especialmente acontecen estos misterios. Y es curioso, Luis, porque claro, se te ha quedado digamos, se te ha quedado como una escena, ¿no? Porque en el fondo estos libros hablan de escenas, hablan de momentos, los momentos que se les han quedado grabados a los testigos. Todos podemos tener uno de esos momentos en nuestra memoria, ¿no? Un momento de alta intensidad que lo vives, que no sabes explicarlo y que se te queda grabado. Y es lo que yo recojo en Inmaturi, ¿no? Son los testimonios de mucha gente y precisamente yo cuento en este libro que regreso al Parador de Mérida porque, claro, desde que se publica Los Intrusos, mi anterior libro, este al que haces referencia, y este Inmaturi, nos pasa una pandemia de por medio, ¿no? Una pandemia
en la que nos encerramos en nuestras casas, algunos en pisitos de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid, otros con la suerte de vivir en el campo, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Pero una de las circunstancias más particulares eran los directores o el director de ese parador de Mérida, que se ve confinado dentro del propio parador de un edificio histórico del siglo XVII, que fue la Casa de Dementes de la ciudad, que fue cárcel, que fue hospital, donde hubo mucha muerte, donde hubo mucha tragedia y donde muchos dicen ver el fantasma de un niño, ¿no? Y casi como en la película del Resplandor, él con su familia se tiene que encerrar dentro de ese edificio histórico y vivir allí unos meses, ¿no? En soledad absoluta. Y yo cuento un poco esa experiencia, porque luego yo regreso al parador y ellos me cuentan, ¿no? Y les han pasado cosas durante esa experiencia de confinamiento. A grandes rasgos, Javi, ¿nos podías contar desde el momento en que recibes un caso, ¿no? Y dices, bueno, después de la criba, este tiene pinta de ser certero, vamos a investigarlo. ¿Cuáles son los pasos que sueles hacer desde que comienza una investigación hasta que finalmente tienes tus conclusiones y haces el reportaje? Pues mira, depende un poco del caso, ¿no? Depende de la información, pero grosso modo hubo un caso, por ejemplo, ¿no? Que era muy interesante, que era el de Mirinus, un niño esclavo romano que decían se aparecía en una carretera entre Badajoz y Solana de los Barros, ¿no? Hay una testigo que se llama Marta, que nos cuenta que una noche se encuentra con él, con un niño vestido con una túnica, con una especie de cinturón o cíngulo que le hace pensar en esos niños de la antigua Roma que hemos visto en tantas películas o ilustraciones, y que iba descalzo, y que por la ropa manchada y sucia le hace pensar en un niño esclavo romano. Cuando le está a punto de rebasar y parar para ver si necesita ayuda, descubre que debajo de ese flequillito también tan típico de la antigua Roma, lo que hay es un rostro completamente negro. No hay ojos, nariz ni boca. Es la oscuridad absoluta, y aquello le da tanto miedo que se marcha de allí a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues evidentemente la primera parte es hablar con Marta, hablar con la testigo, conocer su relato de viva voz, tomar apuntes, conocer la zona. Yo ya entro en Google Maps, empiezo a buscar la zona, a tomar notas y a apuntar la ubicación exacta. Entro en contacto con investigadores de la zona, en este caso Israel Espino, que es la persona fundamental, ¿no?, para esta aventura. Y resulta que Israel Espino, investigando unas antiguas iglesias en la ciudad de Mérida, descubre que a pocos kilómetros de la aparición de este niño fantasma se encontró hace una década una tumba de un niño esclavo romano que se llamaba Mirinus, ¿no? Y que esa tumba está expuesta en el Museo de Arte Romano de Mérida. Bueno, pues ya tenemos un puzzle, ¿no? Claro, imagínate la enorme casualidad de todo esto. Pues lo que hacemos es, nos vamos a Mérida, visitamos la tumba de Mirinus, hablamos con las personas que la encontraron. Las personas que la encontraron nos confirman que aparte de esa tumba, en esa zona exacta de entre Badajoz y Solana de los Barros han aparecido otras tumbas infantiles romanas. Nos vamos para allá, para el sitio, entrevistamos a Marta in situ, ella nos enseña la ubicación exacta, y esto es muy importante porque en el libro, Luis, ya te decía, ¿no?, que es un libro muy para viajeros. La gente puede ir al lugar exacto donde dicen que se aparece este niño esclavo. Yo voy allí, tomo fotografías del lugar, hago casi un barrido por las creencias de esa zona, descubro que hay una finca que se llama La Risca, a muy pocos metros del lugar de la aparición, donde también se hablaba de unas voces y quejíos que surgían en los años 80. Entonces, bueno, voy compilando información, voy compilando datos, y de hecho las investigaciones a veces no terminan del todo, ¿no? Las cuentas incompletas, y este es el caso, porque hay un testigo más de ese niño esclavo romano que todavía no ha querido hablar, pero que estamos detrás de él intentando convencerle porque la zona es la misma. Qué fuerte. La verdad es que es increíble, ¿no? Porque, mira, hace unas semanas hablando con Aldo, ¿no?, también de estos temas, yo le preguntaba pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una relacionada con cómo ve él, ¿no? O sea, cómo activa esa antena. Yo le decía, mira, yo me siento súper torpe a la hora de sentir o a la hora de ver absolutamente nada, ¿no? Incluso en los lugares en los que parece ser que han pasado grandes desgracias, pues estoy ahí, intento sentir y digo, no sé si es la sugestión o qué, pero no siento nada, ¿no? Y él me venía a decir que no es que sea un don que tiene él, no es que sea el especial, ¿no?, sino que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida esa antena abierta.
¿Tú coincides en este sentido? Es decir, ¿tú crees que todos podemos ser capaces de ver? Bueno, yo a veces me siento un poco más como tú, ¿no? Con la sensibilidad de una piedra, que por mucho que lo intenta, es incapaz de percibir nada. Aunque sí que es verdad que en momentos muy puntuales de mi vida me ha llegado como, no sabría si decirte la inspiración o casi una sensación que tú no puedes explicar razonablemente, pero casi te pone en alerta, ¿no? Ante alguien, ante una situación concreta, y tú decides marcharte porque algo no te gusta, ¿no? O porque algo no percibes que algo no va bien, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todos en el fondo, en momentos determinados, podemos tener esa antena especialmente perceptiva. De hecho, el misterio a veces se presenta ante quien menos lo espera y ante personas que no tienen ninguna creencia en particular, ¿no? Y que ni siquiera lo están buscando, y aquello surge porque también cada día uno tiene una sensibilidad. Yo a veces, Luis, cuando me preguntan por esto, oye, ¿por qué Aldo ve y yo no? Pues yo le digo, pues igual que yo un día fui al Museo del Prado y me emocioné delante del Pentecostés y se me puso toda la piel de gallina y se me inundaron los ojos de lágrimas, y eso no me había pasado 5 años antes, y había visto la misma obra y se supone que yo era la misma persona, ¿no? Pero ese día pasó algo, ¿no? Yo tenía una sensibilidad diferente, o tenía otro bagaje, o tenía otra información, o la luz le estaba dando a la pintura de una forma diferente, no lo sé, pero algo pasó, y sin embargo las personas que estaban a mi lado no sintieron esa emoción. Por tanto, depende de quién, de las circunstancias, de lo que uno lleva, del misterio en sí. Es lo bonito, ¿no? Que al final uno no tiene la respuesta, pero creo que lo importante es ir siempre abierto, ¿no? En actitud abierta, con la emoción un poco de que uno está viviendo algo excepcional, ¿no? Yo digo que este libro, que está Inmaturi, es excepcional. Es excepcional que una editorial como Planeta publique un libro sobre apariciones de niños desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Me parece excepcional. Y el hecho de poder dedicarte a esto es excepcional, ¿no? Desde Es un luego. poco no perder esa perspectiva nunca. Si nos ponemos, Javi, en tema de investigación comparada, ¿no? Entre apariciones de adultos o apariciones de niños, a mí me gustaría saber si has encontrado diferencias en cuanto a cómo son las apariciones o si hay algún tipo de hecho distintivo, porque en muchas ocasiones da la sensación de como que el momento en que ese fantasma o ese espíritu adulto se expresa o se manifiesta, da algún tipo de mensaje o es en algunas ocasiones receptivo de poder comunicarse con él, ¿no? ¿Algo así ocurre también con un niño o con un bebé que se pueda aparecer ahí directamente? Esto es muy curioso, Luis, porque has dado una clave que no me había preguntado nadie, pero que tiene, y he hecho ya bastantes entrevistas, que los amigos de Planeta nos ponen unas agendas impresionantes, hacen un trabajazo, y no me habían preguntado por esto, y es curioso, porque es cierto que mientras muchos supuestos fantasmas de adultos vienen a dar un mensaje que a veces es la propia ubicación de su cadáver. Esto es algo que ocurría en época romana también y hasta la Edad Media, al que se le denominaba como insepulti, que era el que no había sido correctamente enterrado, o a veces ni siquiera había sido enterrado y regresaba, ¿no?, para lanzar un mensaje. Y sin embargo, el fantasma del niño es un fantasma más perdido, ¿no? Es un fantasma que deambula, es un fantasma de alguien que no entiende la muerte, porque un niño no sabe lo que es la muerte. Un niño se supone que no estaba destinado a eso. Por tanto, esa es su especial, su carácter especial, ¿no? O distintivo. Y luego hay una serie de apariciones muy puntuales que, digamos, no se han fijado culturalmente y actualmente no hay nada parecido a ellas, a pesar de que durante un periodo de nuestra historia fueron bastante recurrentes. Y hablo, por ejemplo, de unas apariciones que yo cuento en el libro, que son las de fetos y neonatos. Esto, fíjate qué curioso, apariciones de fetos y neonatos eran relativamente habituales a lo largo de la Edad Media, y hasta bien entrado el siglo XVIII hay ya algunos tratados, como los del polaco Stoma, que recoge que eran unas de las apariciones más habituales. ¿Por qué? Porque era muy habitual, para empezar, que muchas mujeres murieran durante el parto, no había los medios higiénicos, ¿no?, que existen ahora, no había la capacidad de frenar una hemorragia, era todo mucho más difícil, por tanto había mucha muerte en los partos, y además muchos de estos niños nacían primero porque, volvían del más allá porque no habían recibido siquiera un nombre o porque no habían sido bautizados. A muchos se les enterraba en las afueras de los cementerios
porque claro, no se les podía enterrar en zona sagrada. Por tanto, era muy habitual que quienes volvieran eran fetos y neonatos, es decir, de muy corta edad, que venían para lanzar el mensaje o la petición de que se les pusiera un nombre. Y cuando ya se le ponía un nombre, se le entregaba, digamos, cierta dignidad al fantasma y éste podía trascender y dejar de manifestarse. Alucinante. O sea, era como dignificar el alma de ese feto que no ha tenido nombre. Exacto. De alguna manera era como, sí, darle el valor, ¿no? Ponerle en valor, darle casi la humanidad que no había tenido. Y se cuentan algunos casos, por ejemplo, en el Camino de Santiago, como el que recoge el medievalista francés Claude Lecoté, de uno de estos casos, ¿no? Muy particulares, y que luego nos recuerdan a cosas que se ven todavía hoy en algunas zonas muy concretas de España, como en el cementerio de Aceitunilla, en las Urdes, donde todavía se habla del niño blanco, que es como un pequeño feto que echa los bracitos a los testigos con los que se encuentra algunas noches, siempre muy cerca del cementerio de Aceitunilla. Siempre como en las afueras del cementerio, por cierto, eso también es curioso, precisamente en la zona donde se enterraba a los no bautizados. Qué interesante. Es curioso esto que comentas, ¿no? De dignificar, de tratar de dar ese empaque, esa dignidad que no ha tenido por el tema de ponerle un nombre, ¿no? Porque lo estaba comparando así sobre la marcha con... Es una tradición que me parece de las más espectaculares que yo he conocido en mi vida. Es algo que sucede en la isla de Indonesia de Sulawesi. La cultura de los Tanatoraya es una cultura que tiene un rictus funerario brutal, ¿no? Entonces yo recuerdo que estando por allí tienen unos árboles donde al neonato o al feto que directamente ha nacido muerto o al bebé que no ha llegado a consumir leche materna, hacen unos agujeros en esos troncos, en los troncos de los árboles, introducen la momia del feto o del bebé y lo tachonan con maleza, con hojas, con madera, para que de esta forma esa leche materna que no ha podido consumir el bebé por haber muerto directamente, sea sustituida por la savia del árbol. Y conforme el árbol va creciendo, ese bebé, ese espíritu, vaya creciendo simultáneamente hacia la divinidad, ¿no? Lo cual, pues, es otra forma también que me encanta de poder divinizar al feto, ¿no? Qué bonito, ¿no? No lo conocía, pero me ha parecido una cosa preciosa y fíjate, esto es interesante, ¿no? Estamos haciendo un poco casi un estudio transcultural de cómo todas las culturas han hecho este tipo de ritos, ¿no? Yo ahora estabas contando esto y me ha venido a la mente algo también que se encuentra en Pompeya, en una tumba infantil donde aparecieron unos libaderos, ¿no? Unos conductos que iban desde la parte superficial hasta donde estaba enterrado el bebé. Ajá. Y se habían encontrado resquicios, digamos, de leche materna en la tierra, ¿no? Todavía en los estudios que se hicieron, con lo cual de alguna manera se comprobaba, se demostraba que la madre había vertido leche materna a través de esos conductos para intentar alimentar al bebé. Fíjate que ya había fallecido, ¿no? El bebé fallecido. Con lo cual, fíjate qué bonito. Incluso aquí en España, en la Edad del Bronce, en Mallorca, hay unos ejemplos que creo que no existen en ninguna otra cultura que hablan de esto. Yo en el libro además lo muestro. Hay unos grabados, ¿no? de la época. Época de bronce, como digo, cultura talayótica, y lo que se hace es vaciar unos troncos de árboles para meter a los niños dentro y de esa manera enterrarlos después en lo más profundo de unas cuevas ya en Somborna, lindando casi con el acantilado, en sitios de muy difícil acceso. Fíjate, aquí las tengo. Sí, se ve perfectamente. Por tanto, ten en cuenta que bueno, pues que estamos hablando casi de rituales muy similares, ¿no? Totalmente. Partes muy distintas. Qué curioso. Mira, voy a tratar de hacerte otra pregunta de estas que, como me has animado antes con lo que nunca te habían hecho la pregunta de antes, esta seguro que tampoco. A ver qué te parece. Hay un tema que a mí me tiene obsesionado desde hace mucho tiempo. Nacho Navarro fue la primera persona que me lo comentó, ¿no? Y luego, hablándolo más profundamente con Aldo, es un tema que a mí me explota la cabeza, que es el fenómeno este de la impregnación, ¿no? Esto de que en ocasiones Aldo puede ver un ente que está cogiendo un vaso y dejándolo en la mesa, cogiendo el vaso y dejándolo en la mesa indefinidamente, ¿no? Y claro, yo le preguntaba, ¿pero qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo a alguien que ha sido condenado toda la eternidad a realizar el mismo gesto? Y él me venía a decir como que no, como que es
algo energético, que no sabemos muy bien por qué. Y Aldo siempre pone el ejemplo del perfume, ¿no? De cómo cuando se termina el perfume del propio frasco, ese frasco siempre va a acabar oliendo a ese perfume. Y sería algo semejante, como si un reducto de esa energía quedase ahí impregnado. Y quería preguntarte, de todas las investigaciones que has hecho, ¿has podido encontrar algo relativo a la impregnación dentro del mundo de los Inmaturi? Bueno, pues fíjate, quizá este niño que te comentaba antes, ¿no? El pequeño Mirinus, podría ser una de estas impregnaciones, porque quienes se han encontrado con él han disminuido la velocidad, y lo que veían es que él iba caminando con la mirada fija, como ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Como si se tratara de una proyección, que es también lo que definen algunos estudiosos de la parapsicología y que hablan de este tipo de apariciones, ¿no? Que en el fondo son como ajenas, que no reaccionan a los testigos, no tienen un mensaje, simplemente repiten una y otra vez una acción, en este caso este peregrinar, este caminar constante, vete a saber por qué, ¿no? Por tanto, quizá esta sería una de ellas, ¿no? Luego hay otras donde es evidente que sí que hay una interacción, pues como este niño blanco que te comentaba, que directamente echa los bracitos a los testigos, que es algo que les inquieta mucho, porque, claro, les hace pensar directamente en sus propios hijos cuando eran bebés, nacieron y hacían ese gesto, ¿no? De que pedían que les cogieran, pero una figura diminuta que parece casi un feto puesto de pie, tal y como lo describen algunos testigos, a las puertas de un cementerio en medio de la noche, resplandeciendo una luz blanquecina, pues eso les provoca un terror auténtico. Y esto también es algo muy curioso, Luis, porque digamos que en el fantasma del niño se superponen las dos caras de la moneda, ¿no? La vida recién llegada y la muerte, que se supone que no debería acontecerle a un niño, ¿no? Entonces, en una misma moneda tenemos las dos caras contrapuestas, y eso creo que es lo que nos espanta también especialmente. Javi, ¿qué sientes cuando hoy en día vas a cualquier librería, ¿no? Y, oye, te encuentras ya entre las novedades Inmaturi o entre los libros más vendidos de misterio, Los Guardianes, Los Intrusos, y encima del propio Planeta, es decir, que no es de una ramificación de la editorial, es que estamos hablando de, igual que publica el propio JJ Benítez, ¿no? Porque me imagino que tu satisfacción por dentro tiene que ser gigantesca, pero imagino igualmente que la lluvia de envidias, de críticas y de escépticos de estos temas que te lo hagan saber igualmente de manera directa o indirecta será bastante fuerte. ¿Cómo llevas este tema? Bueno, es muy bonito, ¿no? Yo creo que hay que ser como plenamente consciente, como decía antes, de lo excepcional que es, ¿no? De lo excepcional que es que Planeta te permita publicar un libro sobre estos temas, y no solo eso, sino que apoyen y apuesten por el libro, ¿no? Yo creo, sinceramente, fíjate, he leído mucho sobre el tema y tengo muchos libros, creo que no hay nada tan específico, diría, en el mundo sobre apariciones de niños. Creo que es el primer libro que se hace concretamente sobre fantasmas infantiles. Hay libros que luego han tratado, por ejemplo, hay uno maravilloso de Sol Blanco Soler, donde se habla de fantasmas de niños, pero englobado, ¿no?, en muchos otros casos, como yo había hecho, pero específicamente de niños, donde se hable de enterramientos anómalos, sepulturas anómalas en la antigua Roma, fantasmas medievales infantiles, fantasmas en la actualidad de niños. Todo esto creo que no hay nada parecido, y he buscado mucho, ¿no? Por tanto, a mí me parece excepcional. Y fíjate, Luis, hicimos una cosa muy bonita, que es que Planeta decidió coger a un grupo de periodistas de información más generalista, de noticias, de política incluso, y de Madrid, y llevárnoslos al Parador de Mérida para que yo les contara durante una noche, pues, los misterios del Parador. Cenábamos allí, dormíamos allí, por la mañana les llevaba al Museo de Arte Romano de Mérida, al Museo Nacional, y les enseñaba algunas piezas enigmáticas que hay en ese museo, ¿no? Por ejemplo, esas tumbas con libaderos que te comentaba antes, la sepultura del niño Mirinus, sepulturas que hay en los fondos del museo, donde dicen que se aparece también un espíritu, un fantasma que ha atemorizado a algunos trabajadores. En fin, contarles un poco mi universo, ¿no? Y fue bonito porque había algunos de estos periodistas que decían, ¿no?, que habían empezado el viaje muy descreídos porque eran muy escépticos, pero que al terminar el viaje, al conocerme, al conocer la pasión con la que yo les hablaba de las cosas, al explicarle las fuentes bibliográficas,
al descubrir, digamos, que yo no era ningún iluminado ni nada parecido, sino que era una persona que se interesaba por todo, pues se habían enganchado un poco al libro, ¿no? Y a mi trabajo. Y eso es precisamente lo que yo pretendo, ¿no? No pretendo convencer a nadie de nada. Lo que sí que pretendo, evidentemente, es emocionar al lector y convertirlo un poco en mi equipo, ¿no? Y fíjate, se puede hacer de manera seria. El libro está lleno de fuentes bibliográficas que te llevan a estudios universitarios, que te llevan a libros, por ejemplo, de un conservador del Museo Británico. Es decir, se puede hacer una labor documentada, aunque tenga que ver con lo más profundo de nuestros miedos, ¿no? Y eso es lo bonito, poner en la balanza todas las posibilidades para investigar y para intentar arrojar luz. Exactamente. Y de las investigaciones, ¿no? De toda la luz que nos arrojas en Inmaturi, Javi, a mí me gustaría preguntarte por los lugares, ¿no? Es decir, hay lugares en los que tú al final, cuando tienes todo tu compendio de apariciones, que digas, pues fíjate, hablamos de porcentajes, pues no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pues en un cementerio el 20% de las apariciones de niños que encontramos, o en un hospital el 30%. Es decir, hay lugares que por lo que sea son más proclives a que haya apariciones, o es algo totalmente irrelevante y que, oye, puede aparecerse en una parada del autobús, en el metro o directamente ahí en la carretera. Bueno, suelen ser lugares de pasado, digamos, intenso, ¿no? Lugares donde ha habido emociones, donde a lo largo de un tiempo determinado se han producido muchas muertes. Por ejemplo, uno de los escenarios fundamentales de Inmaturi es la Delegación de Hacienda de Vitoria y el Palacio de Justicia, donde decían desde hace décadas que se aparece el fantasma de Andresito, de un niño que ha llegado a aparecer su historia en la página web del Ministerio de Interior, ¿no? Que llegó a recoger cómo miembros de la policía local se habían topado con el fantasma de este niño en el inmueble, en este enorme edificio. Un edificio que no está levantado en un lugar cualquiera, está levantado sobre un antiguo convento de San Francisco, que fue también refugio durante la guerra, es decir, un lugar especial, un lugar marcado, hasta el punto de pues que cada vez que hacen unas obras por allí, porque van a hacer un parking o porque van a hacer un subterráneo, empiezan a aparecer huesos y huesos, ¿no? Es decir, hablamos de lugares históricos donde se acumula mucha información, entre comillas, a lo largo de los siglos. Siempre suele ser, digamos, una de las grandes vertientes, ¿no? Y luego, por ejemplo, siempre se ha dicho que los cementerios son sitios tranquilos, porque lo que va allí es solo la carcasa, ¿no? Pero que el alma queda en el lugar donde ha tenido una mayor presencia o donde ha desarrollado con especial fuerza su vida, ¿no? Bueno, pues aquí en este libro, en Inmaturi, aparecen dos cementerios. Uno de ellos es el de Aceitunilla, como te adelantaba antes, que tiene que ver con ese niño blanco, y otro es también el de la Almudena, en Madrid, que es una auténtica ciudad de la muerte. Hay millones de personas allí enterradas, y donde decían que en la zona del parvulario, la zona más antigua, pues tenía la sensación algún vigilante de estar pasándolo francamente mal. Y me gusta mucho que ese capítulo, además, que está ya hacia el final del libro, funciona también un poco como un desengrasante, ¿no? Porque me pasan una serie de cosas que también son cómicas y que yo las cuento en el libro, ¿no? Por ejemplo, imagínate estar conduciendo de noche por un cementerio. El cementerio de la Almudena es como un pueblecito. Tú vas conduciendo en medio de las tumbas, con el vigilante al lado, en tu coche, el cementerio ya cerrado por completo, tú solo allí dentro con tu coche, y de pronto, de manera natural, llegas a un stop y haces el stop, ¿no? Y te sale pararte ahí, mirar para los lados y el vigilante decir, ¿pero qué haces, chico? ¿Tú eres tonto? ¿Por qué te paras aquí? ¿Quién va a venir? Y bueno, es un poco el surrealismo, ¿no? Que a veces también nos pasa en las investigaciones. Desde luego que bueno, tiene que ser súper curioso el ir a la delegación de Hacienda y preguntarles por este tema. Y te lo digo porque al final yo tengo como un veneno, ¿no? Que desde hace muchos años me consume por dentro, y que esto en algún momento voy a tener que darle explosión. Lo que ocurre es que no sé cómo de en serio me van a tomar, ¿no? Te voy a poner un poco en antecedentes. Por mi profesión, ¿no? Que al final mi trabajo oficial, yo soy inspector de trabajo. Claro, yo examino las evaluaciones de riesgos laborales de las empresas, es decir, qué riesgos puede generar a un trabajador el realizar esa actividad laboral que están haciendo. Y una parte de esa evaluación
evaluación de riesgos laborales es lo que se llama la evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, cómo la ansiedad, el estrés por las condiciones de trabajo le pueden afectar a un trabajador. Y yo muchas veces me pregunto, en lugares en los que los trabajadores, bien porque han sido sugestionados o bien porque realmente hayan ocurrido cosas, es decir, si a mí, por ejemplo, me ponen a trabajar en el Reina Sofía y yo conozco la historia del fantasma del Reina Sofía, puede que o pueda haber algo, o bien la sugestión me pueda hacer ver algo. O yo trabajo en un cementerio por la noche, o yo trabajo en un garaje por la noche, que tenemos ese ambiente tan de película de terror, ¿no? Entonces, claro, me gustaría en algún momento de mi vida focalizar esfuerzos, investigar ¿alguien se ha preocupado seriamente de cómo esto puede afectar psicológicamente a un trabajador? Porque a ti te he escuchado muchas veces hacer referencia a que hay trabajadores que han pedido bajas a la seguridad social por el exceso de estrés o de ansiedad que les ha generado trabajar en este tipo de lugares, ¿no? Y yo mucho me temo que no haya ninguna empresa en España que se tome en serio el evaluar si existe este riesgo, sea o no paranormal, y tomar medidas para proteger la seguridad y la salud del trabajador. Claro, por fortuna cada vez se toma más en serio en este país la salud mental, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha considerado algo de tercera a lo que ni siquiera había que prestar atención y parte de la salud mental tiene que ver con ese ambiente del trabajo, ¿no? Yo, pues te interesaría mucho entrevistar a Isaac, uno de los miembros de vigilancia, a los que yo entrevisto para Inmaturi, que trabajó en la Casa del Niño, en Las Palmas de Gran Canaria, donde precisamente había tenido una experiencia muy traumática, en un antiguo orfanato de época franquista, donde se hablaba de suicidios, de maltratos a los niños, de niños muertos en extrañas circunstancias, de malas condiciones. Bueno, pues Isaac y otros compañeros, ¿no? Pero en su caso en particular, él va a trabajar allí porque entra nuevo en la empresa de vigilancia y le dicen que le va a tocar el turno de noche, ¿no? Él va allí a trabajar como mejor puede en un edificio enorme que parece un dinosaurio esquelético, ¿no? Muerto junto a una de las grandes carreteras principales de la zona y él cuenta que estando en la garita de guardia de pronto se les empiezan a encender y apagar las luces, la señal del teléfono se queda como aislado porque además en esa época no había teléfonos móviles como ahora y de repente escucha unas risas como si hubiera niños en la planta de arriba y cuando se asoma con la linterna para ver qué ocurre, ve que le lanzan una pelotita, como la película al final de la escalera. Sí, exactamente sí. El tópico, ¿no? Bueno, pues le pasa exactamente eso, le tiran una pelotita escaleras abajo, ¿no? Y entonces él lo vive con auténtico terror. Cuando consigue que vuelva la señal telefónica, llama a la policía se presenta allí y le dice a la policía: ya estamos aquí otra noche, ¿qué es lo que os está pasando? Estamos aquí cada 2 por 3. Y él dice, no sé, es mi primera noche, yo no sabía nada de que aquí os llamaban habitualmente, con frecuencia. Y es cuando se entera de que sus compañeros le han metido el perro, lo han dejado en el turno de noche, que es el que nadie quiere, y a partir de ahí le van pasando una serie de cosas que termina pidiéndose una baja laboral por la situación que le sobrepasa y porque no puede quedarse a solas en ese edificio. Me encantaría ver el informe de accidente de trabajo por esa baja laboral. Sería interesantísimo, sí, sí. Oye, qué interesante. Javi, estos temas del misterio, en tu caso, para todo el mundo que, bueno, siempre, yo no sé, es que yo creo que todos los que nos gusta Cuarto Milenio, prácticamente desde siempre te recordamos ahí directamente contando historias, ¿no? Pero ¿tú tuviste alguna chispa, algo que inició tu pasión por estos temas? Sí, digamos que... Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Ha habido varios elementos fundamentales, ¿no? Mi padre me contaba muchas cosas. Mi padre es médico y él, pero siempre ha tenido como un interés muy especial, ¿no? Por el misterio. Recuerdo que me contaba, por ejemplo, una vez que íbamos a Madrid, pasando por el Palacio de Linares, que en ese lugar durante muchos años decían escucharse voces como de una niña que parecía jugar y que se llamaba Raimunda, y yo pues con 8 años o así, pegar la oreja al muro del palacio para ver si conseguía escuchar esas voces, ¿no? Ya desde pequeño. Y luego lo fundamental es cuando con 12 años, en casa de mi tío Agustín, pues descubro un libro que es Enigmas sin resolver de Iker Jiménez,
que yo no sabía ni quién era Iker en ese momento, ni conocía el programa de radio, ni Milenio 3, ni nada de nada. Simplemente había un libro de tapas blancas con la Torre de Ochate en la portada, Sí. y que yo cada vez que iba a su casa pues lo ojeaba, ¿no? Mis padres iban allí a comer, se tiraban allí, pues comíamos, echábamos la tarde, y yo en esos ratos largos pues cogía el libro y me entretenía, ¿no? Y esa Navidad pues me trajeron los Reyes Magos la segunda parte de ese libro, ¿no? Porque los Reyes Magos son muy listos y vieron que yo ojeaba siempre ese libro y me trajeron la segunda parte. Y ahí es cuando ya descubrí que Iker Jiménez tenía un programa de radio que se llamaba Milenio 3, empecé a acercarme a las revistas de misterio, y ahí es cuando empieza un poco mi interés, ¿no? por estos temas. Uh-huh. Bueno, y ahí tenemos toda tu librería totalmente plagada de libros de estas y otras temáticas, que mira, ahora que la estoy viendo y me he hecho algo parecido en casa, me gustaría preguntarte, claro, los que nos gustan mucho los libros y acumulamos muchos libros, podemos caer en ese síndrome de Diógenes de tener toda la casa llena de libros y colocados en lugares donde no deberían de estar, ¿no? ¿Tú cómo te organizas para tener ese orden aparente que veo ahí de libros y no tenerlos todos de maneras indispuestas que generen esa sensación de desorden? Pues yo los tengo ordenados por temáticas. Digamos que voy hay una parte puramente científica. Mi mujer es médico, tenemos todos los libros de medicina en una zona, de ahí pasamos a la ciencia, pasamos a la... tengo cosas de física cuántica y todo, porque me ha interesado todo, y en un programa como Cuarto Milenio uno aborda muchas temáticas, ¿no? Sí. Y se tiene que interesar por todo. Hay una parte de arqueología que está por aquí atrás, hay una parte de historia. Vamos, digamos, de la ciencia más ortodoxa hasta que ya empezamos a abrir la veda, ¿no? Hacia esa zona que es donde está ya la parte prohibida casi, que va desde la España mágica, libros de España mágica, que me encanta coleccionarlos, algunos de editoriales muy pequeñitas, autoediciones incluso. Yo los voy buscando ahí con ahínco y tengo una buena colección de España mágica. Después, bueno, toda la parte anterior es crimen, ¿no? Criminología, mente humana, psicología. Y después ya entramos en zona de vampirismo, personajes imposibles, yetis, seres de este tipo, ¿no? Un poco daimónicos. Y terminamos en exorcismos y zona un poco demoníaca. Y luego tengo ahí un cestito, un carrito, donde voy poniendo los libros que me interesa leer a corto plazo, bien porque los voy comprando, porque yo soy muy además de comprar y comprar y comprar. Y me di cuenta de que a veces cuando compraba y guardaba los libros, luego no me acordaba de que los tenía, y me ha pasado de comprar varias veces el mismo libro. Que claro, para mis colegas es genial porque yo luego regalo, ¿no? Voy regalando libros a todo el mundo. Pero ya dije, libro que compro y no he leído y tengo interés de leer rápido o en corto plazo, pues lo voy almacenando ahí en un carro, digamos, que tengo, y ahí voy guardando todo. Y luego ya, pues bueno, lo bueno, Luis, yo creo es que, no sé, a ti te pasará, a mí me pasa, ¿eh? Yo tengo poca memoria retentiva, digamos, de almacenar todos los datos, los nombres, tal, pero sí sé por dónde tengo que buscar cuando necesito algo, ¿no? Cuando necesito un dato, cuando sé en qué libro está. Y eso es muy, muy útil de momento. Cualquiera diría que tienes poca memoria retentiva con la cantidad de cosas que nos estás contando y los datos tan precisos y concretos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final cuando te apasiona muchísimo un tema, ¿no? Y a base de repetir tantas veces la misma historia, si encima es tu campo, te acabas acordando siempre, ¿no? A mí me ocurre también constantemente, pues... ahora, por ejemplo, que estoy preparando mucho el tema de René Lesató, ¿no? Y de los cátaros, porque pues con un grupo de seguidores, ¿no? A través de Aran Viajes vamos a hacer un viaje a la zona, y digo, madre mía, con la cantidad de veces que he leído y que he contado esta historia, ¿cómo se me olvida constantemente las fechas, los nombres, ¿no? Porque al final, bueno, pues quieres abarcar tanto, porque el campo del misterio es tan amplio que es imposible el tener al final todo en la cabeza, ¿no? Y bueno, y siempre estás con una historia nueva, ¿no? Entonces, sí, cuando estás con una historia nueva, a mí me pasa que vas formateando para introducir nuevas cosas, ¿no? Nuevos datos. Y bueno, hay cosas concretas que sí se te quedan, pero luego hay otras que vas olvidando inevitablemente, ¿no? A mí el miedo que me da es cuando empiezo a olvidar en qué libros tengo que buscar la información, ¿no? Ahí ya es cuando voy a empezar a tener un problema. Javi, aparte del mundo de los fenómenos paranormales, ¿no? Que es un poco con lo que casi todos te identificamos por tus obras, si tuvieses que hacer un top 3 de tus enigmas históricos favoritos, ¿quién pondrías en ese podium? ¿Histórico o misterio? Misterios o enigmas de la historia, me da igual. Bueno, hay varias cosas que me interesan, ¿no? Por muchos motivos. Uno de mis casos favoritos
es el del Mothman, las apariciones del Mothman. El hombre polilla. Porque, claro, a nivel sociológico, ¿no? Me parece que pocas cosas hay similares cuando empieza a aparecer esta figura en Point Pleasant y se empiezan a entrevistar a los testigos, ¿no? Y hay tal cantidad de testigos, hay muchísimos testigos. Hay un incidente posterior que se vincula con él. No sé, me parece muy interesante. Hay otro lugar que me encanta por otros motivos, ¿no? Que es el Hotel Stanley, donde Stephen King pasa una noche de Halloween, del 30 de octubre, ¿no? Y en un periodo además de bloqueo de escritor. Y percibe o recibe información, no sabe a través de qué sentidos, pero que le dan la inspiración para escribir El Resplandor, ¿no? Una de las novelas de lugares encantados y de lugares decadentes más famosas del siglo XX, y que para mí es fundamental. Esos serían dos de los grandes casos, y quizá por tirar a España, Belmez, ¿no? El caso de las apariciones de las caras de Belmez me parece también a nivel sociológico uno de los grandes hitos, ¿no? A nivel incluso internacional. Yo creo que me habría gustado mucho haber estado ahí casi con el origen de la primera cara, para ver qué pasaba ahí, qué se cocía ahí y buscar un poco en la trastienda de ese misterio. Aunque hay muchísimo, ¿no? Pero digamos que quizá no sean los más importantes, pero para mí, como periodista, me interesaría mucho haber cubrido estos tres escenarios, ¿no? Y si queréis ver a Javier Pérez Campos pasando miedo y viendo algo totalmente inexplicable, yo os voy a recomendar que veáis el capítulo de Cuarto Milenio especial Belchite, que allí pasan cosas que, bueno, no lo vamos a contar aquí por no alargarnos demasiado y que la gente se ponga ese programa, porque yo creo que es de las pocas veces que te ha pasado algo que digas, ostras, no entiendo qué está pasando, esto no tiene explicación, ¿no? Sí, fíjate, yo diría que es la única. Quizá de las dos grandes cosas extrañas que me han pasado investigando han sido precisamente en Zaragoza, ¿no? Belchite es una de ellas, la otra en el antiguo Hotel Meliá, el antiguo Corona de Aragón, ¿no? Descanse en paz el hotel. En Zaragoza, y es una de esas cosas que te dejan un poco tocado, pero Belchite sin duda sería lo más raro que me ha pasado nunca, la vez que he estado más cerca de un fantasma, sea lo que sea el fantasma, pero eso sería un fantasma, ¿no? Algo que aparece ante ti, que no tiene explicación y que se desvanece después ante tus ojos, y yo lo vi con toda claridad, ¿no? A mí es algo que no me avergüenza contar, pero que todavía hoy me sigue haciendo preguntarme qué es lo que vi allí. Y es más, te diré que yo he intentado volver a Belchite después en 2 ocasiones y no ha habido manera, ¿no? Una de ellas, la última, ya tenía además concertada la cita, porque ya era cuando había que hacerlo con cita concertada, y a pocos kilómetros de Belchite me llama la mujer de mi mejor amigo para contarme que el padre de mi mejor amigo había fallecido, y automáticamente, evidentemente, nos damos la vuelta, volvemos a Ciudad Real y nos quedamos casi a las puertas de volver a Belchite, ¿no? Y yo tengo la necesidad de volver, con lo cual, oye, Luis, a ver si podemos cuadrarlo y hacer un regreso. Dalo por hecho, ¿eh? Me lo dices tú y voy corriendo. A ver, llamamos a Nacho y nos vamos para genial, allá. Claro que además, sí. A Nacho las puertas de Aragón que no se le abran, pues no se le abrirían a nadie, ¿no? Claro. Es curioso esto que acabas de citar, ¿no? No, es que ahora para entrar hay que ir con cita previa. Y es verdad, yo me acuerdo hace años, pues la primera vez que estuve en Belchite debió ser 2011, 2010, yo estaba opositando. Oye, yo entré como Pedro por su casa y puedes ir a cualquier lugar, estar el tiempo en el que estuvieras, o sea, no había ningún problema. Y ahora vas con la hora, vas con la visita guiada, ¿no? Es todo mucho más tedioso, ¿no? Y yo creo que, aunque es bonito porque te cuentan la historia, lo comprendes mejor, pero esa experiencia personal, ¿no? De vivir tu momento íntimo en Belchite como tú pudiste hacer, pues es algo que hemos perdido. Tiene lo bueno de que garantizamos que se va a conservar y que no habrá vandalismo, etcétera, pero tiene lo malo de que te aparta de tener estas experiencias más íntimas, ¿no? Claro, también la seguridad de las personas, ¿no? Porque es verdad que yo recuerdo cuando fuimos que había una niña de 5 o 6 años metida dentro de una de las casas, ¿no? Que estaba ahí, que parecía que se iba a caer en cualquier momento, y eso daba mucho miedo. Entonces, claro, ellos han tenido que proteger un poco tanto el escenario, ¿no? Como las personas que van por allí, pero se ha perdido eso, claro, el poder caminar a solas escuchando unas músicas muy determinadas, o incluso el proyectar. Nosotros lo que hicimos, evidentemente ahí teníamos autorización, ¿no? del pueblo de Belchite, proyectar imágenes de la guerra, de la batalla de Belchite sobre los viejos muros del pueblo, ¿no? De alguna manera tuvimos todos la sensación de que habíamos
devuelto la vida un poco a ese lugar muerto, ¿no? De que habíamos resucitado un poco la historia de ese sitio, porque además reproducimos las famosas psicofonías de Carlos Bogdanich, ¿no? Del equipo de Medianoche. Habíamos estado todos activando un poco, entre comillas, ese lugar, ¿no? Y de alguna manera todos tuvimos la sensación de que aquello nos lanzó un poco su mensaje. Y entre ellos no estaba solo yo. Había, por ejemplo, un miembro del equipo absolutamente escéptico que también ve una especie de figura que se levanta delante de él cuando está cerca de uno de los muros del pueblo, y no lo dice, y se lo guarda y nos lo cuenta tiempo después, ¿no? Es decir, que todos tuvimos un poco nuestra ración de misterio en Belchite. Me gustaría acabar con un par de preguntas, Javi. Una es te voy a poner sobre el tapiz una serie de personas del misterio y me gustaría que me dijeras, sin ponerte ningún compromiso, lo primero que se te pase por la cabeza. Venga, vamos a empezar con Iker. Pasión, ¿no? Pasión absoluta. Es una pasión contagiosa incluso, y es una suerte, ¿no? Poderse ver uno contagiado de esa pasión y de ese entusiasmo. Nacho Navarro. Pues la mirada también un poco de niño, ¿no? De la persona que se fascina por todo, que se sorprende y que quiere comunicárselo a sus amigos. Yo creo que es una mirada también muy interesante. Te pongo sobre la mesa a Pablo Villarrubia. Bueno, Pablo Villarrubia sería perseverancia, tesón, alguien que consigue el testimonio inédito de alguien que vive en lo más remoto del mundo, ¿no? Ese es Pablo Villarrubia, es un genio también. Y bueno, casi terminando con Javier Sierra. Pues Javier Sierra sería analítico y alguien capaz de encontrar la magia a la vida, ¿no? De enseñarte también o de enseñarte a mirar la vida también con esa perspectiva del que se sorprende, del que encuentra el detalle, del que encuentra lo diferenciador y lo potencia. Yo creo que al final ese nexo en común de todos vosotros los que estáis metidos en este mundillo, que al final es la curiosidad, ¿no? El tema del tener esa curiosidad, tener ese entusiasmo por querer saber más y por hacerse preguntas, ¿no? Muchas veces no se encuentra la respuesta, pero de ahí, de esa pregunta nace al final, pues bueno, libros como Inmaturi, que ya tenéis en todas las librerías y que yo creo que es una maravilla para seguir completando la colección, que seguro que habrá muchísimos más libros de Javier Pérez Campos, ¿eh? Oye, pues un placer, Luis, de verdad, muchas gracias. Yo creo que es bonito y compartirlo con amigos como tú, además, que también nos enseñan ese otro lado de la historia y de los lugares. Y qué bonito cuando los escenarios nos enseñan cosas de nuestro pasado, de los mitos, de la literatura. Fíjate, Rumanía es un sitio que conozco bien, que he pateado unas cuantas veces, que me fascina, ¿no? Y que tiene pues ese gran personaje, el nacimiento casi del mito del vampiro, tiene que ver con Rumanía a nivel literario, ¿no? Porque Bram Stoker ubica ahí a su personaje fundamental y que está inspirado en un héroe nacional para Rumanía, que es Vlad Tepes, y yo conozco bien toda esa zona y fue muy bonito hace poco descubrir en tus vídeos que era uno de los lugares que tú habías visitado también y me encantó, ¿no? Me encantó hacer ese recorrido contigo por esos lugares y de alguna manera conocer contigo lugares, ¿no? Lugares que no es solo viajar como un turista, sino como un viajero, ¿no? Como un viajero que a veces se quiere perder en los lugares a los que va. Y eso es lo bonito de tus vídeos y te agradezco que me hayas hecho un huequito aquí para hablar de Inmaturi, que también es un libro de viajes. Bueno, placer cósmico el haberte tenido por aquí. Bueno, Javi, última pregunta. Venga, te voy a hacer una de las míticas que les hago a los invitados que se pasan por aquí. A Javier Pérez Campos le ponen en la máquina del caballo de Troya y le dicen, puedes hacer un viaje al pasado una semanita. ¿A qué época te vas y por qué? Bueno, a mí lo de viajar al pasado, fíjate, es algo que me produce un poco de miedo, ¿no? Porque no se le debía vivir tan bien. Cuando le saquen Follett, por ejemplo, estas novelas históricas, y ves lo que hacían en el pasado, no me iría muy atrás. Pero digamos que soy muy amante de lo moderno, ¿no? De cosas que nos pasan ahora y que tienen que ver con lo que vivimos tiempo atrás, no muy al pasado. Y uno de esos lugares quizás sería cuando se estrena El Exorcista en Estados Unidos, que viven esas escenas, dicen, de terror en los cines, ¿no? O Amityville, por ejemplo, viajar al 74, cuando empieza a producirse el nacimiento
de uno de las historias de casas encantadas más famosas de la historia, ¿no? La historia de Amityville, cómo empiezan los crímenes, la familia Latch. Sería quizá otro de esos momentos históricos que a mí me interesaría mucho vivir. Bueno, pues ahí queda eso. Pues nada, Javier Pérez Campos, de verdad, muchísimo éxito con Inmaturi, ya lo tenéis en todas las librerías, una auténtica maravilla. Como decíamos antes, no existe otro libro que hable en todo el mundo de apariciones de niños, de infantes, de neonatos, tan específica y una recopilación tan exhaustiva como esta. Así que nada, te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas, y gracias por haber estado aquí. Pues Luis, un placer enorme, de verdad, ha sido un lujo. Enseñaros también parte de mi refugio, donde he escrito Inmaturi, a veces de madrugada, mientras mis niños dormían y me dejaban ese ratito para contar historias, porque al final los que contamos historias, los que necesitamos expresarnos, lo hacemos con la necesidad absoluta de manifestar, ¿no?, lo que nos está interesando, y en el fondo Inmaturi yo creo que es eso, es la necesidad de contar también los miedos que a mí me surgieron con la paternidad. Quizá Inmaturi sea casi pues como se hacía en la antigüedad con esos niños fantasma que se aparecían y a los que una vez se les ponía un nombre dejaban de manifestarse. Pues quizá he mirado a los ojos a un misterio que en el fondo y a nivel interno me estaba asustando, me estaba aterrorizando, y no hay nada mejor para combatir los miedos que enfrentarse directamente a ellos y ponerles un nombre. Pues este es Inmaturi. Pues con esta guinda terminamos, aventureros. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.